a ocuparnos del oeste de los Estados Unidos. Rara vez hablamos de esto, ¿no? Nunca. Nunca. En cambio sí vemos muchísimas películas del oeste norteamericano. Y quizá hayamos visto alguna película sobre este tema de hoy. En 1830, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios. Esta ley le daba al presidente de los Estados Unidos el poder para desplazar indios de sus tierras si estaban dentro de regiones colonizadas por blancos. Podían ser desplazados hacia zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras al otro lado del Mississippi. Esta era la ley de remoción de los indios. Si se le ocurría al presidente de los Estados Unidos, le decía a los indios, che, tómensela, que estas tierras las precisamos nosotros. Váyanse para aquel lado. Ahora bien, después de la guerra civil, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros, emigraron al oeste. Y las tierras indias empezaron a ser codiciadas. Entonces el gobierno forzó a las naciones indias a firmar un tratado a cambio de pagos anuales. Hicieron hacer otro tratado a cambio de una guita que le daban todos los años. ¿Sí? Ustedes se van de aquí y le damos guita. Y poco los iban echando de región en región. Conforme una zona se hacía interesante para el hombre blanco, el indio tenía que tomársela. Pero estaban previstos unos pagos como indemnización. Pero esta promesa de pago tampoco fue cumplida. Y entonces los indios se resolvieron a luchar por última vez. El caso es que en 1874, la séptima caballería, comandada por el general George Armstrong Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, que queda al oeste de Dakota del Sur. El objetivo aparente era emplazar un nuevo puesto militar para proteger a los indios de las incursiones ilegales de los colonos blancos. Muchachos, le vamos a poner aquí un puesto militar para protegerlos de las incursiones ilegales de los blancos. Pero en realidad la verdadera intención de Custer era hallar oro. Andaba diciendo por ahí que había oro entre las raíces del pasto en aquella región. El caso es que en 1876 un montón de blancos pisoteaban los terrenos sagrados de caza de los Sioux sin preocuparse por el tratado de Fuerte del Laramie, que aseguraba a los indios la tierra de Dakota mientras creciera el pasto y corriera el agua. Eso decía el tratado de Fuerte del Laramie. Los indios se aseguran las tierras de Dakota mientras allí crezca el pasto y corra el agua. Los caciques Sioux trataron de razonar con las autoridades cómo puede ser, cómo hace posible, el idioma Sioux, ¿no? Que eran un poco afrancesados. Pero cuando fue evidente que no iban a obtener nada, miles de indios salieron de su reserva y se fueron a Montana. Los indios estaban cabreros. Había una oficina en el gobierno norteamericano que se llamaba Oficina de Asuntos Indios. Debió ser muy gracioso. Sí. Oficina de Asuntos Indios, buenas tardes. Bueno, esta oficina respondió con un ultimátum que decía lo siguiente: a partir del 31 de enero de 1876, todo indio que permaneciere en territorio no cedido será considerado enemigo y afrontará el encarcelamiento o la ejecución sumaria. Así de fácil. Entonces, Caballo Loco, Sioux Oglala y el famoso Torre Sentado, Jampapa, citaron a una reunión a los demás jefes Sioux y a sus aliados, los indios Cheyenne. Una cumbre. Bueno, gran reunión de indios, también debió ser algo digno de verse. El caso es que acordaron acampar en un ancho valle al lado del río Little Big Horn, el pequeño Gran Cuerno. Tenían 2.500 guerreros, se instalaron allí y juraron luchar hasta morir. Ahora bien, el ejército de los Estados Unidos resolvió marchar hacia ese lugar para hacer cumplir el ultimátum. Mandaba el general Alfred Terry, y este hombre planeó una ofensiva contra los indios en 3 frentes. Según el plan de Terry, había que tomar por sorpresa a los indios. Al general Custer lo mandaron a comandar un contingente menor de 600 hombres. Terry quería que Custer se instalara en la vanguardia y se ocultara frente al campamento indio
hasta algunos días después, cuando el resto de las tropas de Terry tomaran posesión al otro lado del valle. Si vos andá, ponete ahí y esperá, no hagas nada, esperá. Nosotros aparecemos por el otro lado del valle y se la damos. Ahora bien, el plan era bueno, pero Terry no había tomado en cuenta el temperamento de Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso. Ya 10 años antes había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando. El tipo se las tomó. Por exponer a sus tropas y por no dar trato militar a los desertores. Es un tipo medio peligroso. Eligió el mejor, Terry. Sí. Era egresado de West Point y se había distinguido en la guerra civil, pero no tenía ningún talento para la conducción. No le daba importancia a la vida humana, atacaba frontalmente, era un sujeto desenvuelto, tenía una apariencia esplendorosa, ¿no? Rubio, una melena ahí, ojos azules, complexión robusta, lindo postura, lindo tipo de hombre, ¿no? Lindo muchacho. Postura de cabalgar. Y además tenía poderosos aliados en la política. Y alguno que sabía que el tipo era medio peligroso y medio compadrón, esta es la palabra. Cuando sale Custer con su contingente de vanguardia, le dice: espéranos, que hay suficientes indios para todos. Como se ve, era gente muy simpática. Pero Custer no esperó. Desde que salió, condujo a sus tropas a toda velocidad. Incluso le quisieron dar un batallón adicional y él dijo: no quiero. Creía que la 7ª caballería se iba a bastar sola. Llegó, era un 25 de junio, Terry le había dicho que esperara hasta el 26. Y a pesar de las instrucciones, ordenó tomar posiciones para combatir. Envió al capitán Benting y a 125 niatos a hacer un reconocimiento, y envió también a un señor Marcus Reno y otros 140 niatos a la punta sur del campamento Sioux. Y finalmente ordenó a los 215 que quedaban atacar. Me dice: más sí, ataqué. Cuchillo Sangriento, que era el espía de Custer, le previno de que había más guerreros Sioux que balas en los cinturones de sus soldados. Pero Custer atacó. Nunca se supo por qué, pero atacó. Y bueno, al mediodía del 25 de junio se mandó 200 soldados contra 2.000 guerreros Sioux. Reno, que estaba en la punta sur, atacó algunas aldeas, pero se retiró. El otro, Benting, se las tomó redondamente. Arrugó. Testimonio de Lobo Valiente, un indio que participó de este entrevero. Dice, refiriéndose a los blancos: pelearon con mucho valor, pero a los 20 minutos del primer ataque no quedaba ni uno vivo. Ni uno. Los mataron a todos. Los indios se fueron antes de que llegara Terry al otro día. Y ante el público y ante los cineastas, Custer quedó como héroe y mártir. Reno fue procesado, la corte lo exoneró. Bueno, 2 años después, la mayoría de los indios fueron capturados. Bueno, ya se sabe cómo terminaron los indios. Los Estados Unidos no son gobernados por los indios. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Así terminó aquel episodio de George Custer. Pero el cine nos devuelve un señor valiente, intrépido, audaz, rubio y de ojos celestes. La verdad es que era un sujeto con todas las virtudes que son indeseables en un militar o en alguien que tiene a su cargo la responsabilidad de vidas humanas. Me pregunto a quién dedicar esta breve historia, pero en un día como hoy uno no puede menos que examinar las frases que hemos dicho y advertir que se trata de un episodio más, aunque este le salió mal, en la política que los anglosajones han seguido para con los indios. Es una política de exterminio y de impiedad. Se me dirá, no demasiado distinta ha sido la actitud de los españoles con respecto a los indios. Y yo me atrevería a reconocer alguna que otra diferencia. La primera de ellas es que en los Estados Unidos no hay personas de rasgos achinados, no hay mixtura. Los anglosajones no se mestizaron con los indios. En América Latina el mestizo es mayoría. Y la segunda de las diferencias es que las naciones anglosajonas forjaron una leyenda, la leyenda negra, que atribuía toda crueldad y toda impiedad para con los indígenas a los españoles, cuando
las impiedades han sido parejas, o en todo caso, no han sido los españoles los más impíos. Esa es la primera cosa que uno nota al examinar esta historia. La otra cosa que uno nota es que la historia de las naciones anglosajonas está llena de usurpaciones. En casi todos los lugares del mundo, alguien ha tenido que luchar por un territorio que los ingleses trataban de usurpar. De manera entonces que la única dedicatoria de esta noche corresponde a aquellos que han tenido que jugarse la vida luchando contra usurpadores anglosajones en algún lugar del mundo. Para Toro Sentado, el jefe Sioux, para aquellas mujeres que aquí mismo en Buenos Aires, no lejos de este lugar donde estamos, arrojaban aceite hirviendo desde las terrazas, y para toda otra expresión de valor ante la usurpación, sea de los anglosajones o de quien fuere, este tango que, aludiendo al jefe Sioux, se llama El Torito, en un día como el de hoy.